La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias La contratación colectiva, alcances y desafíos, que será moderada por la doctora María Ascensión Morales Ramírez. Comenzamos. Doctora, su micrófono. Buenas tardes a todos. Agradecemos compartir este ciclo que hoy llega a su conclusión, en el cual se han abordado temas importantes respecto de por sí ya el tema dinámico, complejo, polémico, que es la contratación colectiva. Y nos da mucho gusto, primero, antes que nada, toda vez que se concluye este ciclo, agradecer al director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por el apoyo brindado para que pudiéramos llevar este ciclo de conferencias. Asimismo, a la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, que es la jefa de división del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y obviamente a todos aquellos que nos han seguido en este ciclo de conferencias. El día de hoy, además, cierra, y tenemos un muy buen cierre, porque nos acompaña la licenciada Margarita Darlene Rojas Olvera. Empezaré diciendo que es egresada de esta casa de estudios, pero algo muy importante que tenemos que destacar de ella, de su labor profesional, es que lleva más de 23 años en la administración pública. Y entre algunos de sus cargos que ha ocupado, obviamente, en este momento, y que nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación, es que es la coordinadora general del registro de contratos colectivos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, la persona adecuada, la persona idónea que nos pueda decir, como dice el título de esta conferencia, el estado actual en relación a la reforma en materia de contratación colectiva. Ella es la persona adecuada y por eso está aquí con nosotros. Además, ustedes deben recordar que ella fue la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además de que ha ocupado cargos como directora general de evaluación y vinculación para la implementación de la reforma. De este momento que estamos viviendo con un nuevo modelo de justicia laboral y sobre todo porque involucra tres ramas importantes, tres ejes rectores de esta reforma y una de ellas es precisamente la contratación colectiva. Asimismo, podemos señalar que ella ha impartido y sigue impartiendo, participando en foros de tanto académicos como de otra naturaleza, organizados, todo en relación con la materia laboral. Y en este momento también ella forma parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, asimismo de la Asociación Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo, de Derecho Procesal del Trabajo. Licenciada Margarita Darlene, es un gusto tenerla aquí y sobre todo por la representación que tiene en este proyecto, vamos a llamarle proyecto porque es la implementación y porque vamos a esperar que en breves años llegue a un buen puerto y sobre todo porque nos ponga al tanto en este momento. Es poco, la pandemia se atravesó, impidió cumplir con algunos plazos, impidió que esto caminara, pero sin embargo estamos viendo que vemos las disposiciones que salen, los materiales que a través de la Secretaría del Trabajo se difunden, así como del mismo centro, y estamos dándole seguimiento a todas y cada una de las posiciones. Pero qué más que sea usted quien nos diga en este momento el estado de arte en materia de contratación colectiva. Muchísimas gracias y adelante, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctora María Ascensión Morales.
primero pues por esta invitación para poder participar en este espacio que creo que hoy más que nunca se requieren de este tipo de foros, sobre todo para ir pues discutiendo, ¿no? Cómo vamos, si vamos bien, si nos regresamos, porque pues también es válido decir si se está implementando de la mejor manera la reforma o en qué estamos fallando y cómo se puede ir corrigiendo. Creo que por eso es tan relevante que pues en espacios como es el tan prestigiado particularmente, y lo digo así porque soy orgullosamente Puma, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de espacios se debe de aprovechar también pues la propia Facultad de Derecho, para lo cual también pues agradezco esta invitación para poder participar. Pues para dar inicio, voy a permitirme compartir con ustedes una presentación para irnos sobre todo auxiliando, y que también para ustedes a veces es también imprescindible estar viendo algunos datos para que se nos quede como un poquito más claro el tema que se está abordando, ¿no? Me invitaron a participar precisamente con el tema del estado actual de la reforma laboral en materia de contratación colectiva, y como bien lo comentaba, y que agradezco también la presentación que hizo de mi persona la doctora Morales, pues espero no defraudarlos. Aquí particularmente en este tema voy a entrar particularmente con dos cuestiones. Sí es importante que partamos, digo, seguramente ya fue y ya ha sido abordado en muchos de los foros el tema particular en relación al cambio fundamental que se da en esta reforma constitucional de 2017 y luego pues su regulación en la Ley Federal del Trabajo, en donde aquí particularmente se establece pues el tema de la desaparición de las juntas, ¿no? En términos particularmente pues de la impartición de justicia, que tiene que ver con los conflictos individuales, pero ahorita yo me voy a constreñir estrictamente a la materia colectiva, en el sentido, bueno, pues que de las juntas dejan de dar esta función registral, y en ese sentido asume particularmente el Centro Federal todas las funciones, se centraliza, es decir, actualmente, bueno, todavía, porque siguen existiendo las juntas, si bien es cierto, en 8 entidades del país ya dejaron de dar esta actividad o dejaron de prestar esta función registral, particularmente estábamos hablando de 21 juntas especiales en la Ciudad de México, hablando particularmente de la Junta Federal, y en el caso de las juntas en las entidades federativas hablábamos prácticamente de 58 juntas. Esto significa, y quiero hacer hincapié, que si bien es cierto, ahorita el Centro Federal inició en su función registral solo en 8 entidades, a partir del 1 de octubre de este año cubre ya esta función registral en todo el país. Es decir, el total de las juntas locales de conciliación y arbitraje, así como el de la Junta Federal, dejará de dar esta función registral y las asume en su totalidad el Centro Federal. Y es importante que sí tengamos claro pues este gran reto, ¿no? Pero además también, sobre todo, pues para todos los que nos dedicamos a esta materia, en el caso de abogados litigantes que se dedican a asesorar ya sea a empresas o bien particularmente a sindicatos, porque a veces, y ahorita que vayamos abordando cada uno de los temas, me entenderán por qué digo que es importante que se haga cada vez más difusión de este tema, porque pues ya llevamos prácticamente 2 años que se dio el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, todavía el día de hoy hay muchas dudas de cómo se tienen que realizar los trámites, qué documentos se tienen que presentar para estar precisamente comprobando lo que establece la Ley Federal del Trabajo en cuanto al tema de democracia y libertad sindical, que pues es uno de los ejes fundamentales que se vino a incorporar particularmente en el tema colectivo, ¿no? Que es donde se da el gran cambio a nivel pues de todo el país, sobre todo pues como ustedes saben, a raíz de la observación que traíamos ya por parte de la OIT, y bueno, pues también como parte de los compromisos fundamentales que se dieron en el TEMEC, en el apartado particularmente en el anexo 23A. Entonces, en razón de eso, pues es que se da este cambio fundamental, y que particularmente pues veremos traducido ya el 1 de octubre, como lo decía, en todo el país particularmente.
Adentrándonos particularmente ya en los temas que tienen que ver con la parte colectiva, pues traemos fundamentalmente tres trámites que ingieren particularmente en el tema colectivo. Uno es el tema de la constancia de representatividad, donde particularmente este documento los sindicatos lo deben de obtener para efectos de acreditar que efectivamente tienen representación de los trabajadores y para que ellos puedan celebrar un contrato inicial de trabajo. Es importante destacar, y aquí nos encontramos con el primer, pues a lo mejor reto, sobre todo para hacer difusión en relación a este requisito que establece el artículo 390 bis, sobre todo porque sí ha habido confusión, particularmente en el caso de este trámite, y ahorita lo veremos en los datos estadísticos que les voy a presentar, pues ha habido una confusión por parte de los sindicatos y muchos sindicatos piensan que requieren, particularmente, por ejemplo, para hacer una revisión integral, que requieren una constancia de representatividad, o a veces hasta para el tema de una revisión salarial, ingresan este trámite pensando en que lo requieren para su revisión, y no es así. La constancia de representatividad única y exclusivamente se requiere tramitar cuando se va a celebrar un contrato inicial de trabajo, es decir, que en ese centro de trabajo no hay contrato colectivo, por lo tanto, se está solicitando de inicio la solicitud, en este caso, de la constancia de representatividad. Y es importante que recordemos, para efectos, por qué se introdujo dentro de la Ley Federal del Trabajo este requisito. Particularmente, uno es para acreditar que realmente los sindicatos representan a los trabajadores que están en algún centro de trabajo o en algunos centros de trabajo. ¿Por qué? Pues ante toda esta situación y la crítica fuerte que nosotros tuvimos en relación al tema de los contratos de protección. Particularmente, este es uno de los requisitos esenciales que se requieren ahora para poder celebrar un contrato colectivo de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que tienen que presentar los sindicatos para realizar pues este trámite? Uno, y que es el más fundamental, pues es precisamente acreditar que por lo menos tienen la representación del 30% de los trabajadores que van a ser cubiertos por ese contrato colectivo de trabajo, ya sea en ese centro o en esos centros, si es que el contrato colectivo va a abarcar más centros de trabajo, no solamente uno. Este documento tan fundamental que ahora también ese es otro de los, creo, fundamentales retos de cómo vamos, pues es que todos nos familiaricemos con la plataforma que se desarrolló precisamente para evitar una cuestión, particularmente el que exista, digo, y lo digo con mucho respeto, porque ustedes saben, y lo dijo la doctora Morales, yo devengo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y una de las grandes críticas que se hizo, pues fue la cuestión relacionada con el tema de la corrupción. Particularmente en ese sentido, lo que busca la plataforma es tener una herramienta electrónica amable para los usuarios, pero que esto implique que ellos no, en este caso los usuarios externos, hablamos en específico de los sindicatos, no requieren presentarse a ninguna oficina, es decir, desde cualquier punto del país o en este caso del mundo entero pueden realizar este trámite, teniendo lógicamente sus documentos para poder, en este caso, acreditar el trámite que estarán realizando, y en ese sentido, bueno, pues no requieren estarse presentando a una oficina en donde pues muchas veces se negaba particularmente el trámite, pero porque pues a veces iba de por medio el solicitar una dádiva económica y que con esa condición, pues en este caso pasara el trámite. Aquí la plataforma nos evita esto, nos da una mayor transparencia porque el usuario particularmente puede ir dando seguimiento de cómo va su trámite, si tiene alguna prevención, por la misma plataforma puede subsanar la prevención correspondiente y por la misma plataforma recibirá, en este caso, el acuerdo correspondiente, ya sea positivo o negativo según la documentación que haya presentado y que haya acreditado, que en este caso, como lo decía hace unos momentos, pues fundamentalmente tiene que ver con el tema de la representatividad de los trabajadores. Aquí nos hemos cruzado, y es importante mencionarlo, desafortunadamente, pues el ramo de la construcción sigue siendo nuestro lado flaco, y lo digo así
porque pues en el caso, hasta ahorita les puedo decir que de la totalidad de las constancias de representatividad que hemos recibido en el centro, particularmente en ese sentido, solamente ha habido una en donde sí se ha solicitado la solicitud adhesiva, es decir, que hay dos contiendas, en este caso de dos sindicatos, tratando de buscar obtener la constancia de representatividad. En todos los demás casos es solamente un sindicato el que ha solicitado el trámite de la constancia de representatividad. Sin embargo, en algunos casos, y eso es determinación, particularmente es un criterio que nosotros hemos adoptado en el centro, es que se verifique, aún y cuando no existe una contienda de dos o más sindicatos por la obtención de la constancia de representatividad, para poder corroborar si efectivamente los trabajadores, primero, pues que conocen realmente al sindicato, y en segunda, que efectivamente ellos están otorgando su voto hacia ese, o en este caso, su voluntad de que ese sindicato los represente. Desafortunadamente nos hemos topado todavía pues con las viejas prácticas, ¿no? ¿En qué sentido? Al momento de constituirse los verificadores y que los trabajadores son entrevistados, varios de ellos manifiestan no conocer al sindicato, no conocer al secretario general, o en algunos de los casos, como les decía, particularmente se centraliza en el rubro de la construcción, en donde en ese sentido los trabajadores es mayor el número que manifiestan estar en el centro de trabajo. Es decir, un ejemplo muy claro en donde a lo mejor se pudiera estar manifestando en los documentos, en donde en una construcción de 80 niveles existen solo 20 trabajadores que van a, en este caso, ser cubiertos por el contrato colectivo de trabajo. Digo, eso simplemente por pura lógica, pues nos dice que eso no puede ser en la realidad, y efectivamente al corroborarlo en sitio, pues es un número muchísimo mayor, casi 20 veces más de lo que se había particularmente manifestado en la solicitud de la constancia de representatividad. Por lo tanto, pues se determina no otorgar, porque lo que se busca efectivamente es que los sindicatos, y vuelvo al tema, no generalizo, porque es cierto que también hay sindicatos que cubren totalmente estos requisitos, que efectivamente hacen su labor, sobre todo de convencimiento con los trabajadores, en el sentido de por qué es conveniente que los elijan a ellos para que los represente. Es decir, que se cumpla el objetivo de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que los sindicatos lo que van a hacer es velar por los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales. Entonces, en ese sentido, pues desafortunadamente todavía tenemos un arduo trabajo que realizar en este rubro, particularmente en el sector de la construcción, en donde se tiene que hacer una sensibilización mayor, tanto en este caso de las empresas como de los sindicatos, para que se cubra con este requisito, y que efectivamente en este caso los sindicatos que estén representando trabajadores que se dediquen al ramo de la construcción, pues efectivamente hayan hecho esta labor de convencimiento particularmente, y no que solamente piensen que al llegar en un acuerdo con la empresa, pues simplemente se da por de facto la representación de los trabajadores que se encuentren realizando su actividad laboral. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los grandes retos que sí es importante que lo tomemos en consideración, porque, bueno, pues esa es una de las razones principales por las cuales también se ha negado la emisión de la constancia de representatividad, porque no se acredita particularmente, por lo menos, representar ni siquiera el 30% de los trabajadores que van a ser cubiertos por ese contrato colectivo de trabajo. En este caso también, bueno, pues ahorita les comentaré la cantidad de constancias, como ya lo decía hace un momento, pues el procedimiento que se establece particularmente dentro de la Ley Federal del Trabajo en el artículo 390 bis es muy claro en términos de, pues se tiene que realizar una solicitud ante el Centro Federal, como ya lo decía, esa solicitud se realiza a través de la plataforma, la misma plataforma los va llevando de la mano en el sentido de qué documentos se deben de ir adjuntando particularmente para poder, en este caso, estar dando cumplimiento al 390 bis, pero además que se pueda lograr, en este caso, una obtención de la constancia de representatividad. El principal requisito, reitero nuevamente, pues es este listado en donde se acredite de que por lo menos se representa al 30% de los trabajadores que van a ser cubiertos por ese contrato colectivo de trabajo, y además ese listado debe de venir acompañado por el CURP de los en este caso de los trabajadores, la fecha de contratación y la firma autógrafa de los trabajadores, en el que, bueno, pues
de primera instancia, como lo comenté con los ejemplos anteriores, se debería de entender que efectivamente los trabajadores pues están otorgando su voluntad para que ese sindicato los represente. Sin embargo, reitero, pues por eso el Centro Federal ha asumido el criterio de verificar, no todos, porque al final de cuentas pues el número hasta ahorita todavía es controlable, pero bueno, cada día se va incrementando el número de solicitudes ante el centro, nos ha dado la posibilidad de casi en un 90% estar verificando las constancias de representatividad, y pues esto nos ha dado mayores elementos para corroborar si efectivamente los trabajadores emitieron en este caso su firma autógrafa para que el sindicato los represente, o en algunos casos ni siquiera su firma, porque desafortunadamente seguramente pues la hicieron los propios representantes sindicales. En este sentido, el centro tiene 3 días para poder emitir alguna prevención, en este caso, si existe documentación que sea faltante, o a veces lo que ha sucedido es que dentro del propio listado de trabajadores no se pone el CURP correspondiente de los mismos. ¿Y por qué es tan relevante el tema de la CURP? Dentro de la ley no se dice, finalmente la ley habla del tema de la CURP, pero la relevancia del tema de la CURP tiene que ver para nosotros realizamos un cruce con RENAPO precisamente para corroborar la existencia real de estos trabajadores. Debemos de recordar, dentro de las malas prácticas que se tenían o que todavía se quisieran mantener por algunos, no por todos los sindicatos, es el hecho de meter listados de personas o que no existen o que ya fallecieron. Entonces, en ese sentido, esa es la certeza que ahora nos da precisamente realizar ese cruce de los listados de los trabajadores que son agregados a las solicitudes para la obtención de esta constancia de representatividad, en el sentido de que podemos corroborar que efectivamente, primero, que las personas existen, y dos, que son personas que efectivamente todavía viven, sobre todo particularmente. Entonces, ese listado también es importante mencionarlo, porque también nos hemos topado en donde particularmente, y eso lo digo no puedo decir porque pues, finalmente la ley de datos personales y la propia ley general de acceso a la información pues nos prohíbe revelar nombres, pero particularmente porque además es un asunto que en estos momentos está en trámite, pero les decía que solamente tenemos hasta este momento una solicitud de constancia de representatividad donde también se ingresó una adhesiva, y en este sentido, los dos sindicatos presentan el mismo listado de los trabajadores, es decir, en uno y otro es el mismo listado. ¿Qué sucede en esos casos? La ley prevé también en este artículo que pueden los trabajadores finalmente estar en los dos listados. Sin embargo, en el momento de la consulta, lo que sí va a suceder es que los trabajadores no pueden votar por los dos sindicatos, votan por uno o por otro, porque en el caso de que emitan un voto para los dos, pues lógicamente ese voto se declarará nulo al momento del escrutinio, y bueno, pues al final pues no ayudará ni a uno ni a otro sindicato para que pueda obtener la constancia de representatividad, pero los trabajadores sí pueden en este caso estar en uno y otro, en otro de los listados. Bueno, en el caso particular, ya lo decía, si no hay ninguna contienda de ningún otro sindicato, finalmente el Centro Federal se hace llegar de la información correspondiente para poder verificar que efectivamente se cuenta con el 30% de los trabajadores, y si finalmente cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 390 bis, pues prácticamente lo que se hace es emitir la constancia de representatividad para que el sindicato pueda continuar, en este caso, con su trámite para la obtención del contrato inicial de trabajo que está previsto en el artículo 390 ter. Sin embargo, si existen dos o más sindicatos, pues lógicamente en este caso al Centro Federal le corresponde realizar todo el procedimiento para poder llevar a cabo el proceso, en este caso, de consulta, en donde los trabajadores podrán emitir mediante el voto personal libre, directo y secreto en este caso su voluntad, y decidir qué sindicato será el que los represente. Aquí finalmente, pues como les decía, en este ejercicio veremos particularmente ya reflejado lo que está en la ley, pero pues yo les decía, ahorita que toquemos el dato, estamos hablando de cerca de 500 y fracción solicitudes que hemos tenido de constancia de representatividad. Apenas es el primer caso que tenemos en donde existen dos sindicatos contendiendo por una constancia de representatividad.
Aquí, bueno, finalmente la organización propiamente, tanto de la, en este caso, de la emisión de la convocatoria, las boletas, particularmente el acta que se va a firmar el día de la consulta, así como las urnas y particularmente las casillas en donde nosotros señalemos particularmente en dónde se va a llevar a cabo el proceso de consulta, le toca la organización totalmente al Centro Federal. El Centro Federal va a designar, en este caso, un funcionario quien se encargará de llevar a cabo todo este proceso. Este funcionario comisionado pues también tendrá que garantizar particularmente que el lugar que finalmente se señaló pues sea un lugar que efectivamente garantice sobre todo pues estas condiciones de democracia y de libertad sindical, es decir, que el trabajador pueda acudir libremente para emitir su voto personal y sobre todo que garanticemos que ese voto sea secreto, porque lo que se busca es garantizar precisamente esta situación. Entonces, en ese sentido, todo eso se tiene que corroborar previo al proceso de consulta. Sobre todo lo que tenemos que garantizar es que conforme a la convocatoria se lleve a cabo exactamente en las condiciones que se señaló en la convocatoria, el día, la hora y en el lugar que se estableció. Y bueno, pues prácticamente con eso, lógicamente se dará inicio el día de la consulta. También otra de las situaciones que tiene que verificar el funcionario conciliador, pues es que no haya una injerencia por parte del patrón. Si bien es cierto, en muchos de los casos el lugar donde se señala para llevar a cabo el proceso de consulta es en el propio centro de trabajo, en razón de que pues es donde les permite particularmente a los trabajadores poder ejercer su derecho al voto, y en ese sentido pues también se debe de verificar esto, que no los patrones no tengan una injerencia en ese proceso de consulta o no exista un acto de coacción para que los trabajadores emitan en determinado sentido el voto particularmente, ¿no? Aquí, particularmente una vez que se concluye en el horario que se señaló, o bien si se agota previamente el listado total de los trabajadores con derecho a voto, bueno, pues se puede dar el cierre particularmente del proceso de consulta e iniciar con el escrutinio público, en donde particularmente también una de las obligaciones que tiene el funcionario que se designe por parte del centro o funcionarios, porque también va a depender mucho de la cantidad de trabajadores con derecho al voto, pues finalmente en este sentido, emitir y hacer público en el acta respectiva, y también se deberá de publicar en ese centro de trabajo los resultados que se obtuvieron con relación a este escrutinio de los votos correspondientes. Es importante mencionar, y ahorita a lo mejor en el tema de la legitimación seguramente a lo mejor ya lo tocaron con la licenciada Patricia Juan, pero bueno, particularmente en el tema de la legitimación, pues también, al igual que en estos procedimientos, pues los funcionarios pueden en este caso solicitar el auxilio de la fuerza pública si consideran que se está en este caso poniendo en riesgo tanto en este caso la seguridad de las personas y los trabajadores que están ejerciendo su derecho al voto, o bien en este caso que ponga en riesgo el proceso de consulta. Entonces también los funcionarios pueden hacer en este caso la solicitud a seguridad pública para garantizar estas condiciones, y bueno, pues también podrán en este caso interponer ante las autoridades pues su denuncia si es que existiese en este caso alguna comisión de algún delito en particular. Algo que debe de finalmente estar siempre corroborando particularmente el funcionario que se encargue de estos procesos de consulta, bueno, pues que la boleta no debe de aparecer el nombre del votante, ni podrá asentarse algún dato que haga posible la identificación, en este caso, del folio de la boleta con la entrega. El folio de las boletas se emiten de manera continua, aquí particularmente es con base en el número de trabajadores. Sin embargo, lo que es importante es que no se identifique finalmente al trabajador que se le está entregando la boleta con ese número de folio, porque si no, entonces se sabría en qué sentido se está emitiendo el voto correspondiente. Las boletas no deben de estar cruzadas y marcadas en más de un recuadro, porque si no, eso da pie precisamente a que se declare nulo el voto particular. El funcionario también podrá solicitar, como lo decía, el auxilio de la fuerza pública.
También el funcionario facultado al finalizar el evento de consulta levantará el acta de consulta y en este caso solicitará a los representantes de los sindicatos el que puedan plasmar su firma en esa acta correspondiente. Sin embargo, si los representantes se niegan a plasmar su firma en esa acta, no afecta en este caso la validez de la misma. El Centro Federal, bueno, pues también al tener toda esta documentación que es proporcionada por los propios funcionarios que sean comisionados, va a resolver sobre la procedencia de la solicitud de la constancia de representatividad, y en caso de que pues, todos los elementos que se hayan aportado sean favorables a uno u otro sindicato, se emitirá en ese sentido la constancia de representatividad. Les decía, los datos aquí particularmente que tenemos, hasta la fecha se han ingresado un total de 559 solicitudes de constancia de representatividad, de las cuales 404, si vemos el número es muy alto, han sido improcedentes, y las causales principales por las que en este caso se han declarado improcedentes son 219, y que además eso es otro tema, ¿no? Es el tema de la falta de personalidad. La mayoría de los sindicatos no han acreditado su personalidad. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es particularmente los sindicatos estaban acostumbrados que eran gestores los que llevaban a cabo estos trámites ante las juntas, han querido mantener ese, y se puede, pero aquí el tema es quien tiene que firmar forzosamente la solicitud del trámite, es quien tiene las facultades. En este caso o es el secretario general o el apoderado que lo acredite así, particularmente por el sindicato. No debemos olvidar que en la Ley Federal del Trabajo se establece que deberá de ser un apoderado, abogado, particularmente quien puede acreditar, en este caso, la representación de los sindicatos. En el caso todavía, digo, no son tantos, pero 13 solicitudes fueron solicitadas por sindicatos en donde finalmente se intentaba obtener esta constancia en algún estado que no corresponde a los 8 estados que actualmente ya tienen implementado el nuevo sistema de justicia laboral, y en el caso del incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo está sobre todo principalmente el requisito que tiene que ver con que se acredite que efectivamente representan por lo menos el 30% de los trabajadores. Entonces, pues ese es nuestro gran reto en el caso de las constancias de representatividad. Creo que tiene que ver, y por eso yo hacía hincapié al inicio de este espacio, que es bien importante el hacer cada día más publicidad en relación a cuáles son los requisitos que deben de estar acreditando, y sobre todo también para los trabajadores. El hecho de que este nuevo sistema de justicia laboral se haga, que funcione, es en primera instancia que los trabajadores tengan conocimiento de cuáles son sus derechos. Yo lo decía hace un momento en los ejemplos que ponía en relación a que los trabajadores, para empezar, primero volvemos al tema de siempre, y pareciera ser que estamos hablando de discusiones de hace ya varios años, ¿no? En el sentido de que pues, son los trabajadores los que tienen que determinar quién los va a representar, y a pesar de que hoy ya lo tenemos en la ley, pues todavía los trabajadores, muchos de ellos no tienen conocimiento, y todavía vemos sindicatos pues queriendo todavía utilizar pues lo que se establece en la Ley Federal de Trabajo a su favor. Sin embargo, bueno, pues aquí el tema en el momento de corroborar si efectivamente están representando a los trabajadores, pues vemos estos resultados desafortunados y negativos, porque al final, bueno, pues también debemos de reconocer que en esos 404 solicitudes de constancias de representatividad, pues también finalmente son centros de trabajo que no cuentan con un contrato colectivo de trabajo en donde pues se vean mejoras y derechos que favorezcan en este caso a los trabajadores que están realizando su actividad laboral en esos centros. Entonces, creo que es un trabajo todavía integral y de mayor difusión que se requiere para poder finalmente estar afrontando estos retos que el día de hoy nos estamos topando, particularmente en la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral. Otro de los temas que también están dentro de la parte colectiva del derecho del trabajo tiene que ver precisamente con el tema de la ratificación de acuerdos negociados, y esto pasa por el tema de los contratos iniciales de trabajo, de las revisiones integrales particularmente. Aquí, en este sentido, bueno, pues la ley en su artículo 390 establece también la obligación de los sindicatos de consultar con sus
sus trabajadores, en este caso los trabajadores afiliados al sindicato y que además son beneficiados por ese contrato colectivo, el que están de acuerdo con el contenido de esos contratos colectivos de trabajo, ya sea un contrato inicial o bien la revisión integral de los contratos colectivos de trabajo. En este sentido, bueno, pues también los propios sindicatos tienen la obligación de dar, en este caso, de solicitar el depósito de esos convenios, en donde particularmente, si bien es cierto, los convenios ya vienen firmados, porque así lo establece la propia Ley Federal del Trabajo, no significa que prácticamente se entienden por ratificados. Quien dará la voluntad de que si ese contenido de trabajo se va a mantener o se necesita modificar será la voluntad de la mayoría de los trabajadores, porque ellos son los que tienen que determinar si aceptan o no esa negociación que realizó en este caso sus representantes sindicales. Entonces aquí particularmente también ahorita recuerdo un caso en donde lo decía hace un rato, en el proceso de consulta se llamó a los trabajadores a realizar su votación en un orden determinado que venía en el padrón y esto estaba estrictamente ligado a la emisión de las boletas, por lo tanto se podía cuadrar perfectamente qué trabajador había votado en este caso a favor o en contra del contenido de ese contrato colectivo de trabajo, por lo tanto se violentaba la secrecía en este caso del voto emitido por los trabajadores y ese procedimiento se dio en este caso nulo y se ordenó la reposición del procedimiento porque efectivamente lo que nosotros tenemos que garantizar y sobre todo salvaguardar en la revisión de estos trámites pues es que efectivamente en este caso los trabajadores puedan emitir su derecho o ejercer más bien su derecho al voto libre, personal, directo y secreto. Entonces, aquí pues lo pongo otra vez, digo, afortunadamente hasta ahorita ha sido un solo caso, pero ahorita veremos también pues varias de las situaciones con las que nos hemos topado, sobre todo en los procedimientos de consulta que realizan en este caso los sindicatos para poder convalidar o no el contenido de sus negociaciones realizadas. Hasta ahorita lo que sí les puedo decir es que particularmente en donde se han llevado a cabo las consultas frente a los trabajadores, la gran mayoría, pues estoy hablando casi del 100% de estas consultas, los trabajadores han convalidado el contenido de esa negociación, es decir, están de acuerdo con las negociaciones que realizó en su momento el sindicato, pero vuelvo al tema, creo que es importante aquí principalmente pues el que se haga mayor difusión hacia los trabajadores para que sepan perfectamente el que ellos tienen derecho a votar a favor o en contra de esa negociación, sobre todo porque tiene que ver con sus derechos que están consagrados en un contrato colectivo de trabajo. Aquí, pues uno de los puntos también fundamentales que se establece en el artículo 390, pues es la entrega del contrato colectivo del convenio que se va a llevar a consulta. Yo he insistido mucho, sobre todo en el caso de los sindicatos, que no es el hecho simplemente de acreditar que se entregó el contrato colectivo de trabajo a los trabajadores, porque también debemos de recordar particularmente pues el nivel a veces que pueden tener, en este caso los trabajadores pueden ser obreros y que a lo mejor no tuvieron acceso ni siquiera a la educación primaria, muchos de ellos no saben leer y el hecho de que el sindicato les entregue el contrato colectivo de trabajo pues no significa que efectivamente los sindicatos, los trabajadores conozcan el contenido de ese contrato colectivo de trabajo. Entonces uno de los retos también es no es que solamente se entregue el contrato colectivo de trabajo, sino que se haga del conocimiento el contenido de ese contrato colectivo, que esa es realmente parte de la labor que tienen que realizar los sindicatos frente a sus agremiados, es decir, que ellos sepan qué es lo que están negociando, qué es lo que al final se está acordando y se está plasmando en un documento, sobre todo que en estos casos siempre buscando que sea en beneficio de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales. Sabemos, digo, y estamos perfectamente claros, ahorita nos está tocando, pues particularmente cruzar por una situación que afecta las fuentes de trabajo por todo el tema de la pandemia, ¿no? Que es, al final, pues en muchos de los casos también ha generado que hagan negociaciones, si bien es cierto, particularmente, pues se hacen esfuerzos tanto por parte de algunos sindicatos serios y también por parte de las empresas para tratar de mejorar las condiciones, pues hay algunas en las que no pueden realizar ese tipo de incrementos, por decir, y
ha habido una determinación en algunos casos, no son muchos afortunadamente, en donde las negociaciones se han dado por mantener particularmente en este caso por ejemplo, los salarios o las prestaciones en las mismas condiciones que se venían dando en el año inmediato anterior. Sin embargo, lo que sí siempre se corrobora por parte del centro es que esas condiciones se mantengan por arriba de la ley y no por debajo. Entonces, que eso es algo que finalmente establece la propia ley federal del trabajo, que no se hable de renuncia de derechos. En ese sentido, si se mantienen por arriba de lo que establece la propia ley, pues finalmente son negociaciones a las cuales pueden llegar particularmente los acuerdos entre las empresas y los propios sindicatos, y además que sean convalidados particularmente por la voluntad de la mayoría de los trabajadores. En este caso, de igual forma, pues para el tema de ya sea de un contrato inicial o bien de una revisión integral, los sindicatos pues tienen que ingresar su solicitud en la plataforma. El plazo que establece particularmente la ley, se establece que no debe de ser entre los 15 y los 10 días hábiles previos al evento de consulta en el cual se estará en este caso viendo con los trabajadores si otorgan en este caso su voluntad para ratificar el contenido de esa negociación, o bien deciden que no, y en este caso lo que obliga al sindicato es que regrese nuevamente con el empleador para renegociar las condiciones que se plasmaron en ese convenio. Como les decía, también es importante mencionarlo, hasta este momento dentro de las solicitudes que ahorita también veremos, no ha habido alguna situación en los que sí llegan a realizar el proceso de consulta en donde se determine por la mayoría de los trabajadores que no aceptan ese contenido del contrato colectivo de trabajo. En la mayoría todos han prácticamente aprobado las negociaciones que se han presentado frente a ellos, pero también si lo vemos dentro del universo particularmente, y estamos hablando de que ahorita son solo 8 estados, en el caso particular, por ejemplo, del Estado de México, nosotros recepcionamos cerca de 100,000 contratos colectivos de trabajo solamente del Estado de México, y ahorita que veamos los números, pues también no cuadran con la realidad. Sabemos, y bueno, se ha dicho en varios foros también, que pues muchos de los contratos pues eran de protección, por lo tanto, pues hay ese miedo de presentarse frente a los trabajadores para que ellos sean los que efectivamente determinen si aceptan o no esas negociaciones. Por lo tanto, pues eso pudiera de alguna manera cuadrar con los números, porque los números son extremadamente bajos comparativamente con la cantidad de contratos colectivos que se recepcionaron de los 8 estados que se están atendiendo en esta primera etapa de implementación. Bueno, pues aquí los trámites que tienen que llevar a cabo particularmente los sindicatos, y de igual forma son todos vía la plataforma electrónica. Dentro de la propia plataforma electrónica, una vez que ingresan su solicitud, en este caso ya sea de contrato inicial de trabajo o bien la revisión integral, también el centro de conformidad con el procedimiento se puede o no prevenir si de conformidad con la documentación que haya presentado. Si no se le previene, pues prácticamente se continúa con el procedimiento, sobre todo en términos de la publicación de la convocatoria, para que finalmente los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto también de igual forma, personal, libre, secreto y directo, el día, la hora y en el lugar en el que se haya plasmado en la convocatoria. Nos hemos topado también en estos casos en particular con eventos de consulta en donde, si bien es cierto, se convocaron, que afortunadamente también les estoy hablando a lo mejor no más de 5 casos, en donde al momento de constituirse de igual forma, en la Ley Federal del Trabajo se establece que el Centro Federal podrá, en este caso, determinar si se verifica o no el procedimiento de consulta. Aquí es quien lleva a cabo todo el procedimiento de consulta, es finalmente el sindicato, de conformidad con sus propios estatutos, y ellos determinan a la comisión electoral, que será la que organice y esté al tanto el día del evento de consulta. Sin embargo, nosotros, como lo comentaba también en el caso anterior, nosotros tomamos la determinación hasta este momento de casi estar verificando el 100% de las consultas que se llevan a cabo por este tema de las revisiones o la ratificación de los acuerdos negociados por los sindicatos. Y les decía, yo creo que no más de 5 casos nos hemos topado en donde los sindicatos, si bien es cierto, metieron su documentación, y al momento de constituirse el verificador en
en el lugar, el día y la hora, pues no se realizó ningún evento de consulta con los trabajadores. Entonces, bueno, pues finalmente ahí pues se ha negado el trámite, se deja a salvo sus derechos para que nuevamente puedan solicitar el trámite, pero pues con la cuestión de que pues ya sabemos que lógicamente pues tienen que realizar forzosamente su consulta, ellos también lo saben, y que pues no es una cuestión como solamente meto el trámite en la plataforma y nadie me va a verificar y nadie va a constatar si efectivamente yo estoy cumpliendo lo mandatado por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues eso también nos ha dado la oportunidad de poder, en unos casos, pues como les decía, garantizar que efectivamente los derechos de los trabajadores están, en este caso, conservando, más bien garantizando que puedan hacerlos efectivos, o bien, en muchos de los casos, como les decía, que pues, están realizando sus procesos de consulta frente a los trabajadores y los trabajadores están participando. También es cierto que no se está presentando el 100% de los trabajadores a ejercer su derecho al voto, también tiene que ver con toda una dinámica y de cultura educacional también con los trabajadores para que ellos ejerzan, digo, lo vemos y próximamente, digo, no me voy a meter con ese tema, pero pues próximamente el siguiente fin de semana tenemos elecciones y veamos también el número de personas que realmente van a ejercer su derecho al voto para poder elegir quién los represente. Lo mismo sucede si en esta parte que llevamos ya años en una difusión pues bastante fortalecida en términos de que las personas participan y hagan ejercicio de su derecho, en el ámbito también democrático en los sindicatos es importante que los trabajadores traten de participar porque hay una apatía, eso es real, o sea, finalmente estamos teniendo un porcentaje de participación entre el 68 y 70% de los trabajadores en los padrones que son proporcionados por los sindicatos, que son los que realmente van a ejercer su derecho al voto, y eso pues todavía nos habla de que nos falta mucho, y también y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, el tema de que vayan a votar no significa que efectivamente lo puedan estar haciendo de una manera libre. Si bien es cierto, nosotros hemos tomado acciones al respecto, sobre todo en este caso, como lo decía, cuando los verificadores se constituyen en los eventos de consulta, se realizan en este caso entrevistas aleatorias a los trabajadores, no para conocer el fondo de su voto, como lo emitieron, pero sí para conocer condiciones previas de cómo llegaron al proceso de consulta. ¿En qué sentido? Uno, si les entregaron efectivamente el contrato colectivo de trabajo. Dos, es si conocen el contenido del contrato colectivo de trabajo. Y tres, es si alguien les pidió, en este caso, emitir en algún sentido el voto. Pero también, pues seguramente, y en algunos casos, pues a veces no se atreven, en este caso, a lo mejor a emitir, pues en este caso, la información en el sentido de saber si los están obligando a ir a votar, porque también eso no nos consta. Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que garantizar, uno es que los trabajadores vayan a ejercer su derecho al voto de manera libre, es que no haya existido en este caso una coacción, y eso al final, insisto, tiene que ver con la información y con la cultura, en este caso de participación real de los trabajadores. Entonces creo que ese es uno de nuestros grandes retos que tenemos que enfrentar en estos momentos para garantizar que ahora todo lo que está plasmado en la Ley Federal del Trabajo y que busca que efectivamente los trabajadores hagan ejercicio de este derecho democrático, pues sea un derecho real, es decir, que lo están ejerciendo de manera real y no hay un trasfondo detrás que finalmente pues puede decirse que hubo toda una logística para llevarlos a votar y que además fueran a votar como se les dijo. Entonces, esa es creo que la parte fundamental que nosotros tenemos que estar en este caso pues abatiendo, ¿no? En el caso aquí particularmente de las solicitudes de registro, en este caso de convenios de revisión integral, estamos hablando que hasta la fecha hemos tenido 253, por eso les decía hace rato, ojo con los números, porque si hablamos de solamente hasta este momento de 253 solicitudes, solamente en contraposición con el Estado de México, que estábamos hablando casi de 100,000 contratos colectivos, pues esto es nada en realidad. Todavía a estas alturas el universo de solicitudes debería de ser muchísimo mayor comparativamente con los números que se tienen en relación a los contratos depositados frente a las juntas del Estado de México.
En este caso, de igual forma, y volvemos a ver una repetición particularmente en dos causales de improcedencia, se han declarado 175 solicitudes improcedentes, de las cuales una tiene que ver principalmente con el tema de la falta de personalidad, otra vez volvemos al tema de que los sindicatos no están acreditando su personalidad, que a veces dice, no, hasta nosotros se nos hace increíble la acción que nosotros estamos tomando ya en este momento, es estarles prácticamente llamando y haciendo hincapié cómo pueden acreditar su personalidad para efectos de evitar que finalmente vaya y venga este trámite y que a lo mejor el día de mañana otra vez vamos a volver a tener el trámite y si no lo presentan bien, estamos repitiendo una serie de errores. Entonces también estamos buscando cómo ir subsanando este tipo de situaciones para efectos de que se vayan corrigiendo, pues sobre todo particularmente los trámites y no dejar en un estado de indefensión particularmente, pues en este caso a los trabajadores. Falta de competencia, estamos hablando otra vez de 9 solicitudes que se ingresaron por estados que no corresponde a la implementación de esta primera etapa, y en el caso de incumplimiento particularmente a la Ley Federal del Trabajo, pues aquí en este caso tenemos sobre todo la situación en estos, en que, bueno, pues aquí particularmente no se ha, a veces ni siquiera, nada más les pongo el dato, a veces ni siquiera mencionan el número de contrato colectivo de trabajo que se va a revisar. Entonces, aquí volvemos al tema y yo recuerdo pues ahora de mis viejos años en la Junta, en donde pues los sindicatos en este tema de que muchas veces se prestaban la toma de nota, ni siquiera saben qué contratos colectivos de trabajo tienen. Entonces, a veces meten las revisiones integrales sin hacer referencia a qué contrato colectivo de trabajo corresponde. Y esto pues lógicamente nos mete en una dinámica de no poder localizar en este sentido el contrato colectivo de trabajo y no poder dar procedencia al trámite correspondiente. Bueno, en otro caso también traemos un 25% en donde el solicitante se equivocó de trámite, es decir, era una revisión salarial y lo metió por revisión integral, o bien se hablaba de, en este caso, a lo mejor, por ejemplo, de otro trámite totalmente distinto. Les voy a poner un ejemplo que hasta suena absurdo, pero hasta por la plataforma nos han metido solicitudes de empleo, particularmente en estos trámites donde adjuntan el CV. Entonces, pareciera ser que de repente falta más información aún, a pesar de que pues ha habido, seguramente pues ustedes han estado en uno y otro foro, ¿no? Porque desafortunadamente, y lo digo así, creo que es bien importante, pues yo en muchos de los foros a veces veo las mismas caras, pues prácticamente muchos de nosotros nos conocemos en algunos espacios, pero hace falta todavía sacar más la información a otros espacios particularmente. ¿Y quién más que la UNAM, que tiene injerencia en muchos lugares, que se pueda estar difundiendo esta información, sobre todo para que sepan qué trámites pueden realizar y cuáles son los requisitos esenciales que tienen que estar presentando los sindicatos para poder dar procedencia a los mismos, y sobre todo pues garantizando en este caso pues los derechos de los trabajadores, porque aquí estamos hablando particularmente, y que además también eso lo debemos estar vigilando muy conscientemente, que al no darse por depositado los contratos colectivos de trabajo, pues muchas veces lo utilizan también los propios empleadores para decir, pues yo no puedo aplicar en este caso el incremento o las prestaciones adicionales que yo negocié, porque pues finalmente el depósito no se ha dado aún. Entonces, creo que es importante por eso el tema de que hagamos todavía mucho más hincapié en la difusión de la información, pues para evitar y tratar de revertir y que estos números el día de mañana los veamos de manera distinta, y que efectivamente los casos que finalmente se debe de declarar la improcedencia sean casos más bien porque efectivamente o no, y que sean los menos además, y que cada día sean menor, porque el sindicato no llevó a cabo el proceso de consulta, ¿no? O por otro tipo de situaciones que tienen que ver con este tema en particular, donde se haya negado la participación de los trabajadores, y que ahí sí efectivamente estemos declarando improcedente el trámite, pero en los demás tiene que ver mucho con el tema de la falta de información y que no logran en este caso, sobre todo, pues acreditar simplemente el tema de la falta de personalidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las revisiones salariales, igual de la misma forma, aquí tenemos, aquí sí, un número mayor particularmente, y casi puedo decirles
porque en el caso de la revisión integral, como lo decía, los sindicatos tienen que llevar a consulta de los trabajadores el contenido de ese contrato colectivo. En el caso de las revisiones salariales, no tienen que realizar esa consulta, por lo tanto, pues vemos casi triplicada la cantidad de solicitudes en el caso de la revisión salarial. Estamos hablando de que tenemos 846 solicitudes de revisión salarial, de las cuales en este caso particularmente se han declarado improcedentes 303. Nuevamente volvemos a detectar particularmente que uno de los puntos es el tema de la falta de personalidad, falta de competencia, solamente tenemos 14 casos, y en el caso particularmente del incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo, aquí particularmente tenemos que en algunos casos los sindicatos, por ejemplo, nos están presentando tomas de nota vencidas, es decir, si bien es cierto, se han dado en este caso prórrogas tanto por la dirección y eso, aún y con eso no han realizado sus actualizaciones, o a veces el vencimiento de esas tomas de nota fue previo al tema de la pandemia, y aún y cuando ya se reincorporaron las actividades en muchas de las juntas o también en la Dirección General de Registro de organizaciones sindicales, no han en este caso realizado sus asambleas, porque además recordemos que también hay una obligación de conformidad con el 371 y el 22º y 23º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, que tienen la obligación en este caso de realizar modificaciones a sus estatutos para garantizar que en el caso de las elecciones de directivas sindicales, pues tienen que transitar también por el esquema del voto personal, libre, secreto y directo de los trabajadores afiliados al sindicato. Entonces, bueno, pues también ahí nos estamos encontrando también con este resultado, que todavía falta que muchos de los sindicatos pues den cumplimiento a esta obligación particularmente, y en algunos casos también del caso salarial no se indica el ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo. Entonces, pues estos son algunos de las desafortunadas, en este caso trámites que al final pues han terminado en que se tienen que declarar improcedentes. Y otro de los temas también que pues es parte también de, pues a lo mejor todos hemos escuchado el tema de Silao, que ha sido a lo mejor el más comentado particularmente, ¿no? Que le tocó todavía realizar dentro del ámbito de su competencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A partir del 1 de mayo, el Centro Federal asumió la legitimación de los contratos colectivos de trabajo de conformidad con el artículo 11º transitorio. En este caso, esto se establece la obligación para los sindicatos para que por lo menos en una ocasión hagan la revisión de sus contratos colectivos de trabajo que hayan sido depositados frente a las juntas locales de conciliación y arbitraje o frente a la Junta Federal. El propio centro también el día 30 de abril de este año emitió el protocolo para el procedimiento de legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes. Se estableció la propia plataforma de igual forma en el sentido de evitar que finalmente los usuarios tengan que trasladarse a alguna oficina. Todo lo pueden realizar, sin embargo también en las propias oficinas del centro, y ahí es importante también comentarles, en el caso de la coordinación general de registro de contratos colectivos de trabajo, nosotros ya estamos ubicados en el edificio final que será la sede del Centro Federal, que es aquí en la carretera Picacho-Ajusco, y bueno, también si los sindicatos se acercan, sobre todo porque tengan dudas particularmente en relación a cualquiera de los trámites que ya hablamos con anterioridad, nosotros les damos la asesoría correspondiente, o bien también vía telefónica o vía correo electrónico, sobre todo pues para estar garantizando yo lo decía en un inicio, pues todavía hay muchas personas que le tienen miedo a la tecnología, al uso de las computadoras, el hecho de no estar hablando frente a una persona y que si algo se equivoca no hay quien los oriente para poder dar continuidad al trámite correspondiente, o que si de repente ya se le atoró el trámite, finalmente se dan una serie de circunstancias en donde pues creo que a muchos usuarios todavía les sigue causando temor el enfrentarse a que el trámite tendrá que ser forzosamente a través de la plataforma. Sin embargo, pueden acudir al centro y aquí mismo a veces se les auxilia para que den continuidad a su trámite, y eso pues conlleve a que finalmente puedan concluir el procedimiento establecido en este caso de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo.
bueno, pues prácticamente pues el procedimiento, como a lo mejor seguramente ustedes los han escuchado, bueno, pues aquí particularmente el sindicato debe de dar aviso al Centro Federal a través de la plataforma. Aquí se agregó y se modificó en este caso la plataforma también a partir de la experiencia que tuvo la propia Secretaría del Trabajo. En la plataforma que se establecía en la Secretaría del Trabajo, una vez que ingresaba su solicitud del sindicato, se establecían 10 días prácticamente. En ese momento él seleccionaba para llevar a cabo su proceso de consulta. Sin embargo, durante esos 10 días, pues, si lógicamente ese mismo día el sindicato estaba haciendo la publicación de su evento para poder, en este caso, dar cumplimiento al protocolo que en su momento emitió la Secretaría y al 11º transitorio, lo que sucedía es que a veces, si los sindicatos no habían cumplido con todos los requisitos establecidos, en este caso se les prevenía, y a veces llegaba ya prácticamente la fecha en la que se iba a llevar a cabo el procedimiento de consulta y no se había, en este caso, subsanado la prevención, y entonces lo que sucedía era que en este caso se le llamaba al sindicato para efectos de que modificaran la fecha de consulta. Sin embargo, pues esto también en favor de los sindicatos creo que es incorrecto, que si ya traen toda una logística para poder organizar, en este caso, los procedimientos de consulta, que un día o antes se les estuviese avisando que no se iba a poder llevar a cabo porque no cumplían con todos los requisitos. Entonces, lo que se agregó dentro del procedimiento de consulta fueron 6 días previos a la emisión de la convocatoria para poder garantizar particularmente que, si bien es cierto, desde que ingresa el usuario y solicita su fecha de consulta, los 6 días previos particularmente se utilizan, en este caso, para realizar la revisión particularmente de la documentación, si es necesario emitir la prevención correspondiente de conformidad con la ley, que son 3 días, y una vez que subsanada esta prevención, ahora sí que se emita el acuerdo de admisión a trámite y que en este caso se envíen a través de la propia plataforma al usuario tanto la convocatoria, las boletas y las actas que van a ser utilizadas el día de la consulta, y teniendo totalmente la certeza de que su procedimiento no tendrá ningún conflicto legal, en este caso en cuanto a la parte procedimental, y evitar este tema de a lo mejor 2 o 3 días antes o un día antes estarles comentando el que se tuviese que estar modificando esa fecha de la consulta, por lo que implica además particularmente el poder estar organizando estos eventos de consulta. Entonces, en esa situación fue algo de lo que se modificó y se añadió en la plataforma que ahora tiene el centro, para poder garantizar que no habrá estos cambios de último momento, digo, sin considerar, y eso pues lógicamente todo lo tenemos perfectamente claro, situaciones de causa de fuerza mayor en donde, bueno, pues eso no lo tenemos previsto y que puede ser, digo, ya lo vivimos el año pasado, en donde si bien es cierto había una serie de procedimientos, tuvieron que ser suspendidos en razón precisamente de la pandemia. Particularmente, bueno, pues dentro del procedimiento que está establecido, de igual forma, pues tienen que publicar ellos la propia plataforma a partir de los datos que son emitidos por el propio sindicato, les da el documento, en este caso la convocatoria, que tiene que ser publicada cuando por lo menos por 10 días hábiles previos a la realización de la consulta correspondiente, y la convocatoria ya lleva todos los datos asentados, en este caso el nombre del sindicato, para qué efectos se está convocando a los trabajadores, el día, la hora y el lugar en el que se va a llevar a cabo el procedimiento de consulta. El día en que se lleva a cabo particularmente el proceso de consulta, perdón, me faltó también comentar, en la propia plataforma hay 2 maneras, en este caso, de registrar su evento. Uno, que es el normal, que es el considerado cuando son menos de 2,000 trabajadores, que al final de cuentas se puede llevar a cabo en un solo evento de consulta, pero cuando tenemos más de 2,000 trabajadores, que es el artículo 18 del propio protocolo, se plantea la posibilidad de establecer, en este caso, consultas parciales, en este caso, que pueda ser por un número superior a 2,000 trabajadores, o bien porque el contrato colectivo de trabajo abarque más de una entidad o más de 2 entidades. Entonces, en ese sentido, se permite que en la propia plataforma se haga el registro bajo estas 2 vías, y también el sindicato podrá, en este caso, determinar si su evento de consulta es, en este caso, acompañado por una autoridad del Centro Federal, o bien es acompañado particularmente por
un notario público, que también están habilitados de conformidad con el propio protocolo que emitió tanto la Secretaría en su momento como el propio protocolo que emitió el Centro Federal. Aquí también pues, ha habido una serie de situaciones que han comentado los propios sindicatos en el sentido de la participación de los notarios, donde muchas veces los notarios, pues sobre todo, pues no están acostumbrados a largas jornadas de trabajo, en donde pues a veces se señalan 12 o 24 horas de consulta, en donde hay centros de trabajo, en donde hay 2 o hasta los 3 turnos, y lo que se busca es garantizar que pues todos los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, bueno, pues nos han comentado que muchas de las veces pues los notarios no quieren hacer ese acompañamiento de la totalidad del tiempo del evento de consulta, o bien que muchas de las veces no tienen conocimiento de qué es lo que deben de asentar en su fe de hechos en el proceso de acompañamiento. Si bien es cierto, la Secretaría y el propio Centro Federal el año pasado, en noviembre del año pasado, no es cierto, en septiembre del año pasado llevó a cabo la celebración de un convenio con el Colegio Nacional de Notarios, en donde se plasmó precisamente la elaboración de un manual para el actuar de los propios notarios públicos. También es cierto que en estos momentos la coordinación de verificación del Centro Federal está elaborando particularmente hasta un formato, digo, finalmente es una determinación de los notarios, pero una guía para que ellos puedan utilizarla cuando hacen el acompañamiento en estos procedimientos de legitimación, y que pues sepan finalmente cuáles son los elementos fundamentales que ellos pueden estar asentando en su fe de hechos para que realmente les sirva finalmente a los sindicatos cuando presentan su documentación para obtener la constancia particularmente de legitimación. Bueno, pues aquí los efectos en este caso, cuando los trabajadores votan a favor del contenido de ese contrato colectivo de trabajo, pues es finalmente la Secretaría, en este caso el Centro Federal, si no realiza ninguna observación sobre alguna irregularidad del procedimiento, se tienen 20 días para poder emitir la constancia de representatividad. Si no se emite esta constancia de representatividad, los sindicatos, digo, porque así lo establece la ley, pudieran estar solicitando la obtención de la constancia de representatividad casi por, en este caso, una afirmativa ficta, ¿no? Entonces, por eso es importante, y nosotros lo que estamos buscando es particularmente estar emitiendo las constancias de conformidad con los términos que establece la propia ley. Ahí, en el caso particular, cuando los trabajadores votan en contra la mayoría del contenido de ese contrato colectivo de trabajo, el mismo artículo 11º establece que ese contrato se dará por terminado, conservando las condiciones y prestaciones hacia los trabajadores que se tenían particularmente en el contrato colectivo de trabajo. Aquí, pues digo, hacía yo mención porque además, pues finalmente todos ustedes supieron del caso de Silao, particularmente ese procedimiento, finalmente por todas las condiciones en las que se dieron, la Secretaría del Trabajo determinó decretar la nulidad del procedimiento y ordenar la reposición del mismo. Aquí, en el propio protocolo, ya en febrero de este año, perdón, la Secretaría hizo una modificación al protocolo en donde se incorporó en este caso el que los trabajadores pudieran, en este caso, interponer los recursos de inconformidad, sobre todo para garantizar que efectivamente pues sus derechos no sean violentados, particularmente en estos procesos de legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Ahora, en el protocolo también que fue emitido por el Centro Federal, también se estableció, retomando particularmente el procedimiento de inconformidad, pero además también se estableció que el centro puede decretar la suspensión del procedimiento cuando se interponga, en este caso, el recurso de inconformidad por los trabajadores, sobre todo para salvaguardar los derechos de los trabajadores y evitar, en este caso, pues que se dé una situación como las que ya tuvimos conocimiento. Entonces, eso es lo que principalmente se está modificando en el protocolo. Lo que nos estamos enfrentando particularmente en la realidad, lo decía, estamos hablando de que a nivel nacional se habla de que se tienen depositados cerca de 500,000 contratos colectivos de trabajo. Actualmente, de los contratos que han sido legitimados, y estoy hablando específicamente en la Secretaría del Trabajo, estamos hablando de que se han legitimado 830 contratos colectivos de trabajo, lo cual ha implicado el que se hayan llevado a cabo 1,800
469 eventos de consulta, participando 274,282 trabajadores. Sin embargo, comparativamente con el universo del cual estamos hablando, todavía es un universo muy bajo de trabajadores que están, de sindicatos que están llevando a cabo sus procedimientos de legitimación. Y bueno, pues creo que ese es el reto fundamental, reitero, prácticamente pues nos quedan 2 años para que los sindicatos pues, puedan llevar a cabo sus procedimientos de legitimación. Es parte de los compromisos y que constantemente Estados Unidos ha estado preguntando de cómo vamos con los procedimientos de legitimación, y también nuestros vecinos de Canadá, porque son parte precisamente de este acuerdo comercial, en el sentido de garantizar que efectivamente los trabajadores participan en estos acuerdos de negociación. Entonces creo que es importante el mencionar estos datos, y nada más también por darles un dato adicional. En el caso particular de los estados que han estado realizando procedimientos de legitimación, principalmente tenemos en primer lugar la Ciudad de México, que son de los que más contratos han sido legitimados. Después de la Ciudad de México está el Estado de México, de ahí viene el caso de Chihuahua y Jalisco y Nuevo León, que son los 5 estados que tienen el mayor número de contratos legitimados, y a partir de ahí, bueno, pues ya los demás estados, si bien es cierto, han realizado procesos de legitimación, pero ya son en comparativamente con el universo que tienen de contratos, pues es muy bajo. En términos generales, tenemos un gran reto que, si bien es cierto, a nivel, igual reitero, a nivel nacional se ha hablado de que por lo menos el 30% de los contratos que existen actualmente depositados en las juntas se encuentran activos, pues estamos hablando de 500,000, pues nada más échenle cuentas, estamos hablando de que hasta ahorita han sido legitimados solamente 830, todavía vamos muy por debajo. El problema que podemos estar enfrentando, y que además, pues como buenos mexicanos que somos, casi siempre todo lo dejamos hasta el final. Seguramente muchos sindicatos están esperando para ver cómo continúan los procedimientos de legitimación. Creo que a raíz de lo que sucedió en el caso de Silao, varios sindicatos tienen que poner realmente, si pensaron que iba a ser un procedimiento sencillo, que aquí lo que se busca es, reitero, garantizar que exista una participación real en esa negociación del contrato por parte de los trabajadores, pues los sindicatos se tienen que poner a trabajar en el convencimiento particularmente de los trabajadores, en que sepan en qué consiste esa negociación y por qué les conviene o por qué no les conviene, y que los trabajadores sean los que determinen si aceptan el mantener ese contrato colectivo de trabajo, en este caso con ese sindicato o no. Entonces, creo que ese es el mayor de los retos, y como lo dije, pues creo que casi en cada uno de los trámites que estuvimos analizando el día de hoy, tiene que ver con la participación real y el conocimiento de los trabajadores para que efectivamente pues puedan hacer efectivo estos derechos ya consagrados en la ley. Entonces creo que pues una de las obligaciones de cada uno de nosotros en el ámbito que nos corresponda, pues es tratar de darle la mayor difusión a estos derechos que tienen los trabajadores, para que el día de mañana veamos unos resultados más favorables en beneficio de la clase trabajadora. Pues con esto yo cerraría mi participación. No sé, licenciada, si quisiera que pudiéramos abrir un espacio para preguntas, sobre todo porque seguramente, pues todo esto, digo, seguramente les amplié las dudas más allá de aclararles las que pudieran tener. Más que preguntas, bueno, yo pediría primero aquí a nuestros asistentes y después voy a tomar algunas preguntas del público. Si hay preguntas en el grupo que estamos aquí concentrados, ¿hay preguntas? No alcanzo a ver. Cristian. Buenas noches a todos. Primero agradecerle por su valiosa exposición. Me gustó mucho que hubiera datos duros para conocer el estado actual. Y mi pregunta va en relación a la constancia de representatividad. Bueno, usted nos comentó que solo hay un caso en el que 2 sindicatos se estén disputando
la constancia de representatividad. Pero no sé si ya tengan algún protocolo en la situación de que, bueno, cuando se haga el escrutinio, ¿no?, de la votación de ambos sindicatos, estos tengan la misma cantidad de votos, o en el caso de que, vamos, la mayoría de los votos sean nulos en el caso de los trabajadores, porque como usted lo comentó, no ha habido una difusión correcta y a lo mejor no tienen el conocimiento adecuado para saber cómo ya es llevar a cabo su votación correcta, y igual y la mayoría de los votos, no sé, por decir algo, a lo mejor supera el 70%, y es que la ley marca muy bien lo de que para iniciar, ¿no?, que para obtener la constancia de representatividad necesitan por lo menos el 30%. En el caso en el que hubiese una votación, estos fueran menores al 30% en caso de que ganara un sindicato, o en el caso de que ambos sindicatos tuvieran la misma cantidad de votos. En realidad no fue una pregunta, en realidad fueron tres. La primera que señala Cristian es, ¿qué pasa si después de checar la consulta ambos sindicatos salen empatados? Luego le pregunta si salen nulos y luego si no, ni siquiera dan el 30%. Dijo que era una pregunta, son tres preguntas. ¿Alguien más para que pueda, vamos a hacerle, aparte de las tres de Cristian, si alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces que nos dé la licenciada. Pati, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es también en relación a la constancia de representatividad. En el artículo 387, como lo dijeron ahorita, para el contrato inicial se requiere esta constancia. Y después dice que la constancia, en el tercer párrafo, dice la constancia tendrá una vigencia de 6 meses. Y aquí es mi duda, ¿para qué efectos son esos 6 meses? Gracias. Para que se animen, vamos a darle una sola palabra que usted nos... Déjenme decirle que aparte de que es muy interesante, sí es muchísima información, la hemos estado estudiando y ahorita voy a decirle por qué, cuáles son las preguntas. Es que no son preguntas, usted va a ver lo del público. Entonces sí es muchísima información que hay que manejar con mucho cuidado. Sí, a ver, en el caso de la pregunta de Cristian, de si existe un protocolo, sí, efectivamente tenemos un protocolo interno que ya se elaboró por parte de la Coordinación de Verificación, sobre todo para considerar estos casos que bien lo comenta, ¿no? En el caso de empate, pues lógicamente se tiene que ordenar nuevamente realizar el procedimiento, porque bueno, pues lógicamente tiene que haber en este caso, pues un vencedor, y eso, bueno, pues finalmente tiene que ver con la labor que realice cada uno de los sindicatos para poder, en este caso, representar a los trabajadores, y será la voluntad de ellos la que determine. Es más, puede ser que a lo mejor en algún caso, pues ellos mismos ya hasta en un segundo intento, a lo mejor los trabajadores determinen que no quieren a ninguno de esos y entonces ya ni siquiera acudan a votar. Entonces son posibles escenarios que sí se pueden estar presentando, pero bueno, si hay un empate, lógicamente se declara nulo el procedimiento y se tiene que reponer nuevamente, en este caso, ordenar nuevamente la consulta para efectos de que exista, si es que así fuese el caso, algún, en este caso, vencedor, por así decirlo. ¿Cuál es el criterio también para determinar quién tendrá, en este caso, la mayoría de los votos? Tenemos que hablar que si para el caso de la solicitud que el propio artículo 390 bis establece, que cuando existe solamente un sindicato, requiere de por lo menos el 30% de los trabajadores que en este caso le estén otorgando su voluntad para que ellos los represente, mínimamente en un procedimiento de votación deben de obtener el 30%. Si en este caso los sindicatos obtienen una menor votación durante el procedimiento de consulta, lógicamente no se puede otorgar la constancia de representatividad, aún y cuando pudiera ser mayoría. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede perfectamente claro. Es decir, estamos hablando
por ejemplo, un centro de trabajo que tiene 60 trabajadores, de los cuales por lo menos al evento de consulta se debieron de haber presentado en este caso a llevar a cabo su ejercicio al voto el 50% más uno. De ese 50% más uno, por lo menos el 30%, y aquí ojo, de la totalidad de los trabajadores, es decir, el 30% estamos hablando de 20 trabajadores de la totalidad, deben de votar a favor de uno de los sindicatos. Si no, no puede obtener la constancia de representatividad, porque si para un caso, cuando existe solo un sindicato, se exige el 30%, debemos de mantener el mismo criterio cuando existen 2 o más sindicatos. Ahorita solamente estamos hablando de una contienda de 2 sindicatos, de que por lo menos deben alcanzar ese 30% de los trabajadores que dicen por lo menos estar representando. Y bueno, en el caso, y bueno, nada más una aclaración, yo nunca dije que no había habido una difusión correcta, lo que creo es que más bien falta difusión, particularmente en relación al tema, porque digo, si bien es cierto, creo que en todos los ámbitos ha habido un esfuerzo particular, sobre todo para pues, tratar de hacer llegar esta información a los trabajadores, pero lo que sí puedo decir es que todavía se ha quedado corta en comparativamente con el universo al cual tenemos que llegar. Digo, pues estamos hablando prácticamente pues menos de un año que se empezó, prácticamente 6 meses, medio año, que ya se empezó con este nuevo sistema de justicia. Si bien es cierto, previamente se empezó a hacer difusión de las nuevas obligaciones que tienen los sindicatos, pues también es real que todavía nos falta mucho camino por cubrir, sobre todo pues, para garantizar que los trabajadores sean los primeros en obtener este tipo de información para poder ejercer sus derechos de una manera más correcta, ¿no? Y bueno, con relación a la pregunta que realizaba la licenciada Patricia Latorre en relación a la vigencia de los 6 meses, particularmente las constancias de representatividad, como bien lo comentaba, el artículo 390 ter establece que requiere como requisito sine qua non para poder en este caso ejercer, en este caso, o más bien negociar un contrato inicial de trabajo, que es lo que requieren los sindicatos, es el tiempo en el que se puede dar el proceso de negociación sin que exista o sin que medie un procedimiento de huelga, o bien si en este caso decide el sindicato ejercer su derecho a la huelga, pues lógicamente ahí también, ojo con este tema, se entiende suspendido el término de la vigencia porque lo ejerció a través de la vía de la huelga. Si solamente se está dando a través de un proceso negociatorio que finalmente lo pueden realizar de manera directa el sindicato con el empleador, o bien también puede ser que también solicite en este caso el auxilio a través de conciliación colectiva del propio centro, también se puede dar, pero en ese caso, pues el plazo sí sigue corriendo, que es el tema de los 6 meses para que pueda en este caso finalmente realizar o la celebración del contrato colectivo, o si, bueno, también el sindicato se da cuenta que no hay como la disposición para poder llevar a cabo el procedimiento, perdón, la celebración de ese contrato inicial, pues puede ejercer el derecho de huelga, pero por eso se da el plazo de los 6 meses, sobre todo. Además, ojo, el tema de la constancia de representatividad lo que buscó o su objetivo principal, pues es evitar también el que cualquier sindicato se pueda presentar y seguir en este caso pues una dinámica que se venía dando en donde finalmente el objetivo principal no era el obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, sino más bien la obtención de un beneficio económico. Por eso se busca que garantice que efectivamente representa por lo menos el 30% de los trabajadores. Muchas gracias. Yo aquí no alcanzo a ver si hay otra mano levantada. Sin embargo, de lo que ha llegado de parte del público, más que preguntas, son solicitudes de asesoría. Es básicamente lo que está preguntando el público, que dónde pueden acudir para asesoría. El micrófono. Su micrófono. Perdón, les decía que en el caso estrictamente de asesoría, ustedes pueden acudir aquí a las oficinas ubicadas déjenme, todavía no me aprendo el número, pero bueno, estamos ubicados aquí en la carretera Picacho a Jusco, exactamente enfrente digo, para mayor referencia, exactamente enfrente de Six Flags, y el número, entonces lo digo porque si no, no les quiero dar un número incorrecto.
el número es 714 en la colonia Torres de Padierna. Aquí ustedes pueden acudir en el edificio C. Nosotros estamos ubicados actualmente, pueden acudir por asesoría jurídica o también la otra vía es que puedan llamar al número telefónico, se los digo, es el 55 88 74 86 00 y la extensión es la 20.032. Esa es la extensión que nosotros tenemos aquí, o bien también a través del correo institucional que tenemos en la coordinación, son las siglas de la coordinación en mayúsculas, es CGRCC, que es Coordinación General de Registro de Contratos Colectivos, son todas en mayúsculas, @centrolaboral.gov.mx. Ahora sí que lo que más se les facilite, y sobre todo, pues todavía muchas de las personas buscan, sobre todo, pues cuidar el tema de la sana distancia y que no les genere confianza el tenerse que trasladar, está la vía telefónica o también la vía correo electrónico y también a través de esos mecanismos podemos asesorarles con mucho gusto. Sí, era otra de las preguntas, para no acudir, que si había también un correo electrónico, ya agotó usted todos los medios para los cuales pueden ellos apoyarse para eso sería. Y es interesante, hay inquietud del público de si no han entendido o todavía no tienen pleno conocimiento, esta necesidad de acudir con ustedes para recibir la información. Hay una pregunta que señala, a ver, para el proceso de legitimación, concretamente para los procesos de consulta. Dice, en este momento se pide la sana distancia y les preguntan, ¿podría hacerse en este momento a través todo de medios electrónicos el proceso de consulta? No, no está establecido el procedimiento de consulta. Recordemos el Instituto Electoral, que es el más avanzado en estos procedimientos, No, de hecho, no lo hace, ¿no? Lo que se tiene que garantizar es que efectivamente la persona es la que está realizando su ejercicio del derecho al voto. Hasta ahorita no se tienen todavía elementos suficientes para poder garantizar que a través de los medios electrónicos, efectivamente, pues en este caso los trabajadores pueden hacer ese ejercicio de su derecho. Entonces todavía no está regulado, por lo tanto no se puede ejercer bajo ese mecanismo. Efectivamente, porque si no, pues se resolvería, se haría lo que se trata de evitar. Exacto. Una pregunta también, hay a partir de las disposiciones que sacó la Secretaría del Trabajo, me parece que el 7 de mayo, realmente de los datos duros, como dice Cristian, de los datos duros que usted presentó, hay el problema de acreditar la personalidad de los dirigentes sindicales, porque si es a través de abogado no hay ningún problema, pero aquí a partir, no sé si es desconocimiento de ellos o faltaban las disposiciones de la Secretaría del Trabajo para cómo los dirigentes tienen que acreditar la personalidad. Porque ese es un tema que ha sido recurrente en las diferentes improcedencias que ustedes han declarado. Sí, aquí particularmente la personalidad de un sindicato se acredita con la toma de nota, ¿no? En este caso, si de los estatutos, particularmente aparte del secretario general, también se les faculta para realizar este tipo de negociaciones o trámites a alguno de los integrantes de la comisión directiva, pues finalmente también tiene que ver la toma de nota y los estatutos que nos pueden hacer referencia. ¿Se apagó? Se silenció, perdón. Ajá. En el caso de los 8 estados, nosotros tenemos la información que nos transfirió de manera electrónica todas las juntas de estos 8 estados. Entonces pueden hacer nada más referencia en el caso de los estatutos, en el caso de la toma de nota no, porque como muchos se fueron actualizando todavía en últimas fechas, también todavía tenemos ese tema con las juntas que, y ahí sí las defiendo porque todavía yo sí creo que hay muy buenas juntas, pero ahora sí que hay de todo al final. Y en este caso todavía algunas juntas tenían documentos pendientes por acordar y entonces esos documentos no se digitalizaron, entonces hay todo un tema de que va y viene, entonces la toma de notas sí es indispensable. O bien si se trata de un apoderado legal, forzosamente tiene que ser el poder y es en este caso emitido por las facultades que le confiere los estatutos al propio el secretario general
principal o alguno otro de los integrantes si los propios estatutos así lo establecen. Así es como tienen que acreditar la personalidad los sindicatos, además de que debe de adjuntar también la identificación de la persona, porque tenemos que tener la certeza de que es la persona la que está realizando precisamente la solicitud del trámite. Su micrófono, doctora. Le preguntan que si la entrega del contrato colectivo necesariamente tiene que ser impreso o puede ser electrónico. No, en el caso del contrato colectivo, el propio artículo 11º sí establece la obligación de ser impreso. Entonces, de ahí viene la obligación de que se tiene que entregar de manera impresa. Ok. Hay una pregunta por parte de Mónica. Tengo una... En lo que acabo de leer una pregunta que está muy larga. Mónica, Mónica Daniela, por favor. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada, por su ponencia. Usted nos comentaba que cuando van y se acercan los inspectores a los trabajadores al momento de legitimar el contrato, le preguntan si tiene conocimiento del contenido del contrato. Y también ha mencionado que varios le han dicho que no. ¿Cómo valoran esto al momento de otorgar la legitimación? ¿Se pondría como para el procedimiento de inconformidad o ustedes cómo lo valorarían al momento de su emisión? Sí, no, aquí te digo, también tenemos que tomar en consideración, nosotros hemos atraído criterios de determinancia, ¿no? Sobre todo por el número de encuestas que se pueden realizar, a veces que a los propios verificadores les da la posibilidad de entrevistar casi al 80% de los trabajadores que llevan, en este caso, que van a ejercer su derecho al voto, o puede ser menor, dependiendo particularmente de la cantidad de personas que hubiesen podido, en este caso, entrevistar los propios verificadores, es que se toma ese criterio de determinancia para ver si en el fondo afecta o no precisamente ese evento de consulta. Sin embargo, sí es importante mencionar que a raíz precisamente de esta situación, sí se han declarado algunos procedimientos nulos y se ha ordenado la reposición del mismo, porque como lo decía, es muy importante el tema de que no solamente, y además también a lo mejor no comenté, los verificadores también, no es solamente que les pregunten si conocen el contenido del contrato colectivo de trabajo, si lo conocen es a ver en qué consisten las principales cláusulas que contiene ese contrato colectivo, es decir, si hay un incremento salarial o si se hablan de más días de vacaciones que otorga la propia ley, que al final de cuentas eso es lo que buscan los contratos colectivos, no que se reproduzca lo que ya está en la ley, sino que estamos hablando de beneficios, en este caso superiores a la ley para los trabajadores, que es la negociación que tiene que buscar siempre finalmente el sindicato en favor de sus agremiados, ¿no? Entonces sí ha habido procedimientos que se han decretado nulos y se ha ordenado la reposición por esta situación, y esa raíz los verificadores levantan un acta, eso también lo asientan en el acta, mencionan la cantidad de trabajadores que fueron entrevistados y eso nos dan los elementos precisamente para determinar si se decreta o no nulo el procedimiento. Una última pregunta, me parece que ya dio respuesta en su exposición, sin embargo le preguntan que en las revisiones salariales si también se tiene que presentar el convenio debidamente firmado por la empresa y el sindicato. Así es, el convenio ya se presenta, ya sea en la revisión integral o en la revisión salarial, se tiene que presentar debidamente firmado por las dos partes, es decir, por el patrón y por el sindicato. Ok, sí, ya la voy a dar. Y creo que hasta aquí, bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero básicamente el contenido y la preocupación de nuestra audiencia es esta necesidad de contar con asesoría de parte de ustedes. Usted señalaba que hay que seguirlo difundiendo, pues ahí está, sí se requiere, pero lo más importante es que nuestro público sí quiere saber, sí quiere informarse, necesita esta información y usted ya les dio los elementos, o van allá, o hablan, o pueden solicitarla vía correo electrónico. Licenciada, le agradecemos muchísimo, ha sido muy interesante, sí es muchísima información, hay que volver a repasar punto por punto porque son diversos procesos, diversas
mecanismos que se requiere tener el conocimiento. Tan es así que por eso la gente ahorita está solicitando esta asesoría. Le agradecemos su conferencia, le agradecemos habernos compartido estos datos, porque de eso se trataba, que nos dijera en este momento qué ha pasado, y usted nos ha dicho, pues han solicitado tanto, pero este es el resultado. Y el resultado pues también denota que falta todavía por parte de los interesados que se pongan a revisar o que hagan esto de acudir a las asesorías con ustedes para que esto pueda tener un mayor avance en beneficio de ellos, en beneficio de, de la implantación del nuevo modelo de justicia y del nuevo modelo que se está viendo con la reforma que se inició en el 2017 y que aterrizó también en la Ley Federal del Trabajo en el 2019. Muchísimas gracias. En breve, es más, en un momentito le haremos llegar su constancia por habernos brindado esta excelente conferencia. Muchas gracias. Y a los demás, nada más nos resta agradecerles habernos acompañado en este ciclo de conferencias. Reitero mi agradecimiento al director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, así como a nuestra jefa de división del posgrado, la doctora Guadalupe Fernández Ruiz. Y a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias y vamos a ver si hay otro ciclo de conferencias que va a ser muy necesario, sobre todo esto que es tan novedoso para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.